Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas escuchar ahora mismo, porque a veces lo que se esconde bajo nuestros pies revela más sobre nosotros que lo que vemos a la luz del día. Cuando caminas por un bosque antiguo, una ciudad medieval o un campo aparentemente vacía en Europa, ¿alguna vez has sentido esa extraña impresión de que algo allí guarda una memoria que no sea solo de la tierra, sino del alma, como si hubiera un eco, silencio, un respiro profundo proveniente de un pasado que aún late? Está en este intervalo entre lo visible y lo olvidado que comienza nuestro viaje. Imagínese un continente entero sostenido por 9.400 kilómetros de misteriosos túneles, excavado mucho antes que reinos, religiones o fronteras. Túneles tan viejos que parecen desafiar la noción misma del tiempo. Túneles que unen países que hoy hablan idiomas diferentes, pero que algún día tal vez compartieran un solo miedo o un solo propósito. ¿Por qué alguien crearía caminos subterráneos tan largos, estrechos y perfectos? ¿Huir? ¿Para proteger? ¿Guardar secretos? ¿O para recordar algo que nos hemos olvidado? La ciencia intenta explicarlo, pero duda. La arqueología mide, cataloga y registra, pero tropieza donde la intuición humana conoce el territorio. ¿Y la espiritualidad? La espiritualidad reconoce estos corredores como portales simbólicos, portales hacia adentro y hacia abajo, portales para regiones internas donde guardamos recuerdos que no caben en los libros de historia. Hay quienes dicen que estos túneles solo se hicieron como vías de escape, otros creen que eran santuarios. Algunos arqueólogos afirman que se trataba simplemente de pasajes utilitarios. Pero, ¿y si todo esto es solo la superficie? ¿Qué pasa si el verdadero significado está oculto, como una llama sutil detrás de siglos de silencio? Porque a veces el underground no habla, sino que susurra, no lo demuestra, insinúa. Y cuando abrimos nuestros ojos espirituales a este susurro, nos damos cuenta de que tal vez los antiguos no simplemente estaban excavando la tierra, estaban excavando su propia conciencia. Hoy bajarás conmigo, no a un túnel de piedra, sino a un túnel de piedra. Comprensión. Lo que se encontró allí abajo en las excavaciones más recientes no es solo arqueología, es memoria ancestral, es psicología profunda, es espiritualidad condensado en roca. Pero antes de continuar, os dejo con una pregunta. ¿Qué sabe la Tierra, debajo de nosotros, sobre la humanidad, que nosotros mismos nos hemos olvidado? Cuando se empezaron a reconstruir los primeros mapas, pocos creían que eso podría ser real. Bajo viñedos franceses, granjas alemanas, colinas austriacas y en los bosques escoceses, los arqueólogos encontraron entradas tan discretas que parecían simples agujeros dejados por raíces viejas. Pero a medida que siguen estos estrechos pasillos, se dieron cuenta de algo inimaginable. No terminaron, giraron, cayeron, se conectaron. Y cuanto más avanzaban, más parecía revelar la inteligencia perdida en la clandestinidad. No eran cuevas naturales, no eran formaciones aleatorias, eran túneles hechos a mano, humano, manos disciplinadas, precisas y persistentes. Y a medida que avanzaba la medición, los equipos de investigación comenzaron a darse cuenta de que se enfrentaban a algo que iba más allá. Cualquier registro histórico conocido. La primera revelación fue sorprendente. Había túneles interconectados que atravesaban regiones enteras, conectando ciudades que oficialmente ni siquiera deberían existir en el mismo temporada. Los arqueólogos estimaron que la red superaba los 9.400 kilómetros. Una hazaña de ingeniería que ni los romanos, ni los griegos, ni los medievales fueron capaces de replicar con tanta continuidad. Europa, antes vista como un mosaico fragmentado de tribus, ahora surgió como una clandestinidad unificada, quizá planificada, quizá heredada. Y esto, la posibilidad derribó certezas que parecían intocables. Después de todo, ¿quién tendría la capacidad, el tiempo y la motivación para excavar algo tan vasto en épocas tan remotas? Y más, ¿por qué ocultar todo este esfuerzo bajo tierra? ¿Fue una obra de miedo o de sabiduría? ¿De escapada o preservación? A medida que avanzaban los estudios,
La segunda revelación surgió en forma de símbolo. Los túneles tenían proporciones extrañas, demasiado estrechos para el comercio, demasiado largos para sirven solo como refugios, demasiado precisos para ser improvisados. En muchas entradas, los investigadores encontraron pequeñas cámaras circulares, respiradores de la tierra, como lo llamaban, que parecían servir no solo para ventilación, sino quizás a los rituales. Estos ambientes circulares tenían una acústica perfecta, como si estuvieran diseñados para mantenga la voz humana resonando en espiral. Esto intrigó a los antropólogos y psicólogos, quienes comenzaron a interpretar los túneles no como rutas de escape, sino como instrumentos de transformación emocional, donde los descensos físicos correspondían a los descensos internos. Es posible que estos corredores fueran parte de rituales iniciáticos diseñados para preparar el mente, como hicieron ciertas culturas con las cuevas sagradas, la ingeniería arecia para hablar con espiritualidad, como si cada metro excavado fuera también una metáfora de autodescubrimiento. Pero fue en la intersección entre ciencia e intuición donde la tercera revelación comenzó a afianzarse. Forma. Los expertos geológicos observaron que muchos túneles pasaban directamente debajo fallas subterráneas consideradas energéticamente activas. Culturas antiguas. Creía que ciertos puntos de la Tierra tenían vibraciones especiales, líneas donde el cielo y el suelo se encontraron de forma invisible. Hoy llamamos a estas líneas ley, pero para los pueblos antiguos, estas rutas eran portales simbólicos al renacimiento espiritual. No hay documentos que prueban esta intención, pero es difícil ignorar el patrón. Túneles siguientes, líneas energéticas, cámaras circulares en los puntos de intersección, silencio profundo, funcionando como un catalizador psicológico. Incluso los arqueólogos escépticos admiten que la elección no fue aleatoria. Y aquí surge una paradoja fascinante. Construir algo se requeriría una cultura extensa y muy práctica, pero elegir lugares así en particular, se necesitaría un pueblo profundamente simbólico. ¿Quién podría unirse estas dos naturalezas? Y entonces surge la pregunta que ha resonado entre los historiadores. Como continente fragmentado, formado por tribus lejanas y sin comunicación escrita, ¿podría haber planeado algo tan cohesivo? La respuesta más obvia sería, no lo planearon, pero esta respuesta deja espacio para otra, aún más incómoda. Tal vez estas personas heredaron los túneles en lugar de crearlos. Quizás simplemente ampliaron las estructuras existentes. Si esto es cierto, entonces, estamos ante, no un proyecto continental, sino una memoria continental. Restos de una civilización anterior, olvidada, sin nombre, pero dotada de una organización sorprendentemente refinada. Una civilización cuyo mayor legado quedó debajo de la superficie, silencioso y tranquilo, mientras guerras, imperios y fronteras cambiaban en la distancia. Paisaje arriba. La síntesis emocional de este descubrimiento es inevitable. Lo que hay debajo de Europa no es solo tierra, piedra e historia. Es identidad. Es como si estos túneles fueran un espejo, oscuro que, al tocarlo, refleja algo que la humanidad ha tratado de recordar durante milenios. Nuestros miedos compartidos, nuestros instintos protectores, nuestros ciclos de caída y renacimiento. Quizás los túneles no fueron hechos solo para almacenar gente, sino para guardar recuerdos. Y cada metro excavado es un testimonio de que, incluso en épocas más primitivas, los seres humanos ya buscaban significado, seguridad y trascendencia. Pero antes de pasar a la siguiente revelación, aquí hay una invitación silenciosa. ¿Y si estos túneles no fueran solo caminos físicos, sino mapas emocionales? ¿Dejado por un pueblo que sabía algo que todavía no entendemos? A medida que los investigadores avanzaban por las estrechas galerías, surgió una pregunta. Comenzó a tomar forma con más fuerza que cualquier medida técnica. ¿Quiénes eran las personas capaces de crear algo como esto? Durante décadas, se creyó que Europa, la época prehistórica, estaba compuesta únicamente por pequeñas tribus dispersas dedicadas a la caza, agricultura rudimentaria y rituales sencillos. Pero los túneles contaron otra historia.
Una historia de coordinación, propósito y persistencia que no coincidía con la imagen que arqueología tradicional construida a partir de estos pueblos. Fue como si, de repente, una cortina abrir y revelar una Europa mucho más consciente, organizada y simbólica que imaginamos. Y cada entrada oculta reforzaba la sensación de que estos antiguos, los constructores no eran solo supervivientes, eran narradores de la tierra misma. Cuando analizaron los sedimentos encontrados en las paredes, descubrieron algo aún más sorprendente. Muchos de los túneles se remontan a periodos tan remotos que precedieron a la formación de pueblos permanentes. Esto significó que las poblaciones nómadas, oficialmente considerados incapaces de realizar obras importantes, habían creado estructuras que requerían colaboración intergeneracional. No fue solo trabajo físico, fue un pacto cultural, una tradición transmitida no por escritura sino por memoria. Los arqueólogos comenzaron nos damos cuenta de que estas personas poseían una especie de ingeniería intuitiva, donde conocimiento técnico y espiritualidad iban de la mano. Como si cada golpe de la herramienta no solo sirvió para moldear la piedra, sino también para moldear el alma. Después de todo, ¿quién cava kilómetros de túneles sin ver el resultado final? Solo alguien que trabaja para el colectivo, no para el individuo. Pero la mayor revelación no provino de las paredes, provino de las herramientas. Fueron encontrados marcas imposiblemente uniformes que indican el uso de técnicas que no combinan bien con los instrumentos conocidos en ese momento. Esto dio lugar a una hipótesis audaz. Tal vez estas personas tuvieron acceso a formas de organización y transmisión de conocimientos mucho más avanzado de lo que imaginamos. Esta no es una tecnología perdida en el sentido literal, sino de una capacidad humana de precisión y repetición que hoy, distraída, tal vez lo hemos olvidado. Esta perspectiva allanó el camino para una nueva interpretación espiritual. ¿Y si estas sociedades vieran el acto de cavar como un gesto sagrado? Como un rito de iniciación colectivo que fortaleció no solo la supervivencia, sino también la identidad de todo el grupo? Es fascinante imaginar que, para ellos, el subsuelo podría ser un templo, horizontales. Y aquí surge un detalle ignorado durante décadas. La antigua Europa tenía miedos profundos, temores de invasiones, fenómenos climáticos, glaciaciones, fuerzas de la naturaleza que moldearon el destino humano. Los túneles podrían ser una respuesta a esto, una arquitectura del instinto de supervivencia, pero también podrían ser una respuesta emocional, una forma de afrontar la fragilidad de la vida, creando un camino a salvo cuando el mundo de arriba se volvió inestable. En varios puntos de los túneles, encontré nichos que parecen altares simples, como si la gente necesitara reafirmar su fe mientras descendían. La ciencia las llama estructuras utilitarias. El alma reconoce como espacios de silencio. Y a veces, es en el silencio que la verdad más antigua se revela. Es en este punto del estudio cuando muchos investigadores confiesan un sentimiento curioso, casi espiritual. Dicen que caminar por estos túneles provoca una especie de memoria ancestral, como si algo dentro de nosotros reconociera la experiencia de caminar en lugares estrechos, profundos y oscuros. Quizás porque, en algún momento de la historia, la supervivencia humana realmente dependía del subsuelo. Tal vez porque nuestra psique, en capas profundas, todavía llevan el recuerdo de cuando el mundo exterior era demasiado peligroso. O tal vez porque estos túneles no son solo obra de personas, olvidados, pero simbólicos reflejos de un proceso interior, descender para comprender, ascender para renacer. Si sientes que algo te despierta, mientras escuchas esto, quédate hasta el final. 1. La respuesta puede estar aquí. La interpretación más reciente y más audaz propone que estos túneles no fueron solo caminos físicos, pero caminos de conexión cultural entre personas separadas por la distancia, el clima y lenguaje. Una especie de unificación subterránea en un continente que, en la superficie, parecía fragmentado. Esto lo cambia todo. Significa que la antigua Europa pudo haber estado más integrada espiritualmente que
políticamente. Una civilización sin nombre, sin bandera, pero con la misma intención: protegerse, comunicar, recordar. Esto resuena profundamente con la idea de que las culturas antiguas tenían una sabiduría instintiva sobre los ciclos de destrucción y renacimiento. Sabiduría que hoy intentamos descifrar solo a través de la lógica, olvidando que la lógica no es el único lenguaje del pasado. Y en el centro de esta hipótesis surge una última pregunta, tan hermosa como inquietante. La gente, cavaba la tierra porque temían al mundo, o porque entendían el mundo. ¿Mundo mejor que nosotros? Si cavaron por miedo, encontraron protección. Si buscaron sabiduría, encontraron trascendencia. Quizás ambas cosas sean cierto, y tal vez por eso estos túneles nos siguen llamando, como si fueran la voz de una antigua Europa susurrando algo que todavía no podemos traducir completamente. Y así os dejo con la pregunta que abre el siguiente portal. ¿Qué pasaría si estas personas no estuvieran simplemente huyendo del peligro, sino preparándose por algo que sabían que regresaría? Fue solo cuando los equipos de investigación comenzaron a mapear los túneles en 3 dimensiones que un nuevo asombro se apoderó de los expertos. La precisión geométrica. Las galerías seguían constantes pendientes, suaves curvas, alineaciones que parecían responder a un patrón invisible. No hubo ninguna irregularidad, ninguna improvisación burda, ninguna se produjo el caos que se espera de las excavaciones paleolíticas. Al contrario, cada corredor parecía guiado por una intención matemática. Esto planteó una pregunta desconcertante. ¿Cómo personas consideradas pretécnicas lograron mantener un estándar tan consistente sin instrumentos modernos? La respuesta más honesta de los científicos fue la más humilde. Posible. No lo sabemos. Y es precisamente en el intervalo entre saber y no saber que el misterio respira. Cuando analizaron la composición de las paredes, encontraron marcas de Minocene, herramientas, sorprendentemente uniforme, como si cada grupo de excavadores hubiera recibido instrucciones detalladas sobre el ángulo y la fuerza a aplicar. Esto contrasta violentamente con lo que la arqueología suponía sobre las sociedades de la época. Pequeños grupos aislados, cada uno con sus propios métodos, sin coordinación continental. Pero la ingeniería de túneles mostró otra realidad, una sincronía que traspasó fronteras, geográfico y temporal. Algunos investigadores han comenzado a proponer que los túneles funcionaban como líneas de transmisión cultural, donde se transmitían técnicas y rituales, compartido como un legado común. Otros, sin embargo, se atrevieron a sugerir que tal vez nos enfrentamos a restos de una sabiduría que precede incluso a estos pueblos, no en el sentido fantástico, sino en el sentido psicológico. Un conocimiento pasado avanzar a través de la memoria profunda de la especie, como la intuición que todos llevamos con nosotros enciende una llama o busca refugio cuando el cielo se oscurece. Lo más intrigante, sin embargo, fue el descubrimiento de cámaras cuyo diseño se parecía a estructuras acústica avanzada. En determinados puntos, la voz humana produce un triple eco. En otros, el sonido simplemente desaparece, absorbido por la piedra como si hubiera una intención de crear silencio absoluto. Esto despertó el interés de los expertos en acústica histórica, quienes se dieron cuenta que tales efectos no fueron accidentales. El silencio, perfecto, para las culturas antiguas tenía peso espiritual, era la puerta a la introspección, el lugar donde lo humano se encontraba con lo eterno. Mientras los exploradores caminaban por estos tramos, reportaron sensaciones físico, corazón acelerado, piel de gallina, percepción alterada del tiempo. La ciencia lo explica como un efecto sensorial, el alma lo reconoce como un encuentro. Así, una hipótesis aún más profunda. Estos túneles pueden haber funcionado como instrumentos psicológicos, creado para inducir estados específicos de conciencia. No sería la primera vez. Los antiguos utilizaban sonidos, canciones y ambientes cerrados como herramientas para acceder a diferentes niveles de la mente y quizás del espíritu. Pero el elemento más fascinante estaba en las inscripciones, o más bien en la falta de ellas. Es casi imposible encontrar marcas simbólicas en las paredes del túnel.
lo cual es extraño para culturas que típicamente registraban rituales y creencias en forma visual. Esta ausencia deliberado sugiere un tipo de conocimiento transmitido oralmente, reservado solo para aquellos iniciados. Un conocimiento que no debe quedar grabado en piedra, sino en el cuerpo y la memoria. Esto ha llevado a algunos antropólogos a proponer que los túneles fueron parte de un proceso iniciático. Descender era abandonar la superficie del ego. Cruzar era enfrentar lo desconocido. Subir nuevamente, renació. Una metáfora física del viaje interior, tan presente en tradiciones espirituales de todo el mundo. En cierto modo, la Europa prehistórica puede haber sus propios caminos de descenso, mucho antes de hablar de chamanismo o misticismo. Aún así, ningún elemento ha generado más debate que las inconsistencias tecnológico. Había secciones donde el desgaste de las paredes parecía indicar el uso de herramientas que no se alinean con la capacidad metalúrgica atribuida al pueblo de temporada. Los investigadores conservadores dicen que se trata de interpretaciones erróneas. Los investigadores progresistas dicen que estamos ante técnicas perdidas. Y un grupo pequeño, más atrevido, dice algo aún más incómodo. Tal vez no tenemos comprendido plenamente lo que significaba la tecnología para estas sociedades. Hoy, definimos tecnología como máquinas, metales, sistemas precisos. Pero, ¿y si, para ellos, la tecnología era también conocimiento simbólico, comunitario y espiritual? Una ingeniería, emoción tan poderosa que permitió la precisión colectiva sin instrumentos? Tal vez que lo que se perdió no fue la herramienta, sino el espíritu que guiaba la herramienta. La síntesis de esta revelación es simple, pero profunda. Los túneles combinan técnica y trascendencia. Son trabajos físicos y psicológicos al mismo tiempo. No son solo corredores subterráneos. Estas son rutas internas. Cada metro expresa una pregunta, que ha resonado en el corazón humano desde el principio de los tiempos. ¿Cómo atravesar la oscuridad sin perder la luz? Y allí, en el profundo silencio, arqueólogos y espiritistas coinciden en la primera vez. Estas personas tenían una relación íntima con el misterio. No le tenían miedo. Caminó dentro de él. Y así, os dejo con el siguiente portal abierto. Y si estos túneles no solo dan testimonio de lo que construyeron los antiguos, sino de lo que, ¿qué sintieron? Cuando la investigación se expandió más allá de Europa Central, los arqueólogos comencé a notar algo aún más intrigante. Los túneles europeos no eran un caso aislado. En diferentes partes del mundo. Asia, América del Sur e incluso el Este. Medio. Había estructuras subterráneas que, aunque culturalmente distintas, llevaban sorprendentes similitudes en profundidad, intención y complejidad. Era como si civilizaciones separadas por océanos, eras y lenguas habían recibido el mismo impulso. Descender, excavar, esconder, preservar. Al principio, esta correlación parecía solo coincidencia arqueológica, pero a medida que los patrones se repetían, surgió una idea audaz. Emerger, tal vez no eran estructuras aisladas, sino fragmentos de un mapa global de memoria humana. Un mapa que seguimos no con los pies, sino con el alma. La primera comparación importante se produjo con las ciudades subterráneas de Capadocia, en Turquía, donde miles de personas sobrevivieron en entornos excavados con precisión casi inexplicable. Allí, como en los túneles europeos, la ingeniería parecía superar necesidad, pasillos demasiado estrechos para el comercio, cámaras con ventilación impecables, pasajes que se extendían por kilómetros. No fueron refugios improvisados, eran sistemas espaciales complejos, creados con paciencia ritual, ética. Algunos a varios continentes, en Perú, los túneles de Chavín de Huántar mostraban lo mismo, principio de descenso transformador, según el cual el metro se utilizaba para alterar percepción humana. Y al comparar estas ubicaciones, surgió con fuerza una pregunta silencio. ¿Cómo personas que nunca se han conocido crearon estructuras que hablan tan profundamente entre nosotros? La explicación tradicional es que los seres humanos en momentos de peligro tienden a esconderse bajo la tierra. Es coherente, práctico, lógico, pero no explica el simbolismo recurrente, el descenso ritual,
silencio acústico, geometría precisa, ausencia de registros explícitos. Ninguno explica por qué tantas culturas asociaron el subsuelo con la sabiduría, el renacimiento, espíritu ancestral. Para algunos antropólogos, la respuesta está en la psique. Lo subterráneo activa arquetipos universales de protección e introspección, dando lugar a patrones similares en diferentes lugares. Para otros, el subsuelo es simplemente el primer templo que el ser humano reconocido, un útero mineral donde renace la vida. Sin embargo, cuando se descubrieron túneles, más difícil fue ignorar la hipótesis de una influencia común, incluso que esta influencia no era material, sino simbólica, una intuición colectiva que cruzó continentes. Cuando la atención volvió a Europa, nuevas pruebas comenzaron a sugerir que los túneles no se limitaban al ámbito de la ingeniería, pero también al de la espiritualidad. En regiones donde vivían los pueblos preceltas, alineaciones entre túneles, monumentos megalíticos y puntos astronómicos específicos, como solsticios y equinoccios. La ingeniería subterránea parecía dialogar con el cielo, como si el viaje hacia abajo fuera una preparación para comprender lo anterior. Esta paradoja, tan común en 1960, misticismo antiguo, reforzó la idea de que los túneles no solo tenían una función práctica, sino también simbólico. ¿Y si cada túnel fuera un camino de regreso, un vínculo entre materia y lo sagrado? Esto colocó a estas personas en un nivel espiritual que rara vez reconocemos. No eran solo supervivientes, sino guardianes de una cosmología profundo. La conexión entre Europa y América se volvió aún más intrigante cuando los investigadores recordaron tradiciones nativas que hablan de personas que emergen del interior de la Tierra. Para aquellos Hopi, la humanidad vino de mundos subterráneos. Para los navajos, portales conectados capas de existencia. Para los antiguos andinos, las cuevas eran símbolos de renacimiento. Aunque separados por océanos y milenios, estos pueblos compartían el mismo metáfora: la tierra como útero, el subsuelo como pasaje iniciático. No lo es. Es necesario interpretar esto literalmente para percibir el eco espiritual. Tal vez estas personas, todos, estábamos respondiendo a algo que sentimos hasta el día de hoy: la necesidad de redescubrir, en las profundidades, lo que perdimos en la superficie. Y cuando estos mitos son alineándose con la evidencia arqueológica, nace la sospecha de que el subsuelo no es solo un lugar físico, sino un espejo psicológico de la humanidad. Europa, en este contexto, deja de ser solo un continente y pasa a formar parte de un rompecabezas más grande. Sus galerías subterráneas quizás no estaban aisladas, sino que formaban parte de una red global de sabiduría intuitiva. Ni una red física, ni túneles de miles de kilómetros cruzando océanos, pero una red espiritual, pueblos distintos, respondiendo al mismo llamado interior. La ingeniería podría incluso variar, pero la intención era lo mismo: preservar, proteger, transformar. Por eso tantos expertos, los modernistas, sostienen que debemos abandonar la idea de civilizaciones aisladas y comprender la humanidad como organismo que en diferentes lugares reacciona a las mismas presiones. Existencial. La síntesis de esta revelación es suave y profunda. Los túneles europeos no solo hablan sobre Europa, hablar del ser humano universal. Llaman la atención sobre una verdad que quizás hayamos olvidado. Cuando el mundo cambia, el instinto humano es buscar profundidad, ya sea en la tierra o en uno mismo. Bajamos para recordar quiénes somos. Nos levantamos para expresar lo que hemos aprendido. Cada galería, cada corredor excavado, el silencio planificado es un retrato de esto, el eterno deseo de sobrevivir, pero también de entender. Y así os dejo con la pregunta que abre la siguiente capa: ¿y si el subsuelo fuera el último lugar donde la humanidad guardara lo que no estaba? ¿Tuviste el coraje de perder? Mientras los investigadores profundizaban en su viaje a través de las capas del subsuelo europeo, se dio cuenta de que los túneles no eran solo artefactos físicos, eran reflejos precisa de lo que existe dentro de nosotros. El underground,
siempre ha sido el más parte antigua de la psique humana. Nuestros miedos, nuestros recuerdos y nuestros instintos viven allí, más esencial, y cuando los arqueólogos describen la sensación de caminar por estos pasillos largos y silenciosos, muchos dicen algo parecido. Es como caminar dentro de una mente antigua. Esta frase, a primera vista poética, se convirtió en una auténtica hipótesis entre investigadores de psicología evolutiva. Quizás los túneles sean expresiones arquitectónicas de 1900 inconsciente colectivo, construido en una época en la que la humanidad todavía se guiaba más instinto, más que razón analítica. Cada excavación no revela solo un hecho, un retrato arqueológico, pero emocional, de nuestros antepasados. La primera conexión profunda surge cuando comprendemos que el miedo siempre ha sido un gran escultor de civilizaciones. Cuando el cambio climático, los depredadores, las guerras o las catástrofes naturales amenazaron la vida en la superficie, el subsuelo se convirtió en un refugio. Pero no cualquier refugio. Un refugio moldeado a gran escala, como si no hubiera sido construido por necesidad momentánea, sino por una sabiduría silenciosa que decía: prepárate, porque todo regresa en ciclos. Esto se alinea con cómo las mitologías antiguas describían humanidad, seres que sobrevivieron descendiendo a la tierra antes de resurgir transformado. Los psicólogos modernos reconocen este gesto como un patrón de comportamiento ancestral, el impulso de retirarse, de buscar el silencio, de sumergirse en las sombras para reorganizar el espíritu antes de regresar a la luz. Los túneles, en este sentido, son más que estructuras, son metáforas petrificadas de la resiliencia humana. Al analizar simbólicamente estos caminos estrechos, se percibe otro elemento esencial. El acto de descender disminuye el ego. La superficie es el dominio de la identidad, la competencia, construcción social. El subsuelo es el territorio de la humildad, de la entrega, vulnerabilidad. Quizás por eso tantas culturas asociaron las cuevas con rituales de renacimiento. El descenso es el comienzo de la curación. El silencio profundo es diálogo con lo que no es. Logramos nombrar. Y cuando resucitamos, renacemos, no como alguien diferente, pero como alguien más consciente. Esta es la razón por la que muchos arqueólogos informan quienes, incluso después de horas de trabajo técnico, salen de estos túneles sintiéndose emocionalmente diferentes, como si algo en ellos se hubiera reordenado. La ciencia explica en términos de percepción sensorial. La espiritualidad lo reconoce como un pulido interno. Lo más fascinante es darse cuenta de que esta relación ancestral con el underground sigue viva. Hoy, cuando la vida moderna se vuelve demasiado pesada, naturalmente buscamos entornos silencioso, cerrado, íntimo, ya sea un cuarto oscuro, un retiro espiritual o un simple pausa con los ojos cerrados. Regresamos al túnel interior, sin siquiera darnos cuenta. Es lo mismo memoria biológica, el mismo código antiguo que guió a nuestros antepasados a excavar el tierra. Porque, en esencia, seguimos siendo seres que descendemos para comprender y surgir para volver a existir. Mientras la arqueología intenta medir la profundidad de los túneles, nosotros, interiormente, intentamos medir la profundidad de nosotros mismos. Y cuanto más estudiamos estas estructuras antiguas, más nos damos cuenta de que no son solo signos del pasado, son espejos del presente. También existe la hipótesis de que los túneles eran una forma de preservar no solo los cuerpos, sino conocimiento. En tiempos de incertidumbre, las culturas antiguas sabían que sus ideas podrían desaparecer. Así, guardaban objetos, rituales y símbolos en lugares ocultos, protegido del caos de la superficie. Hoy hacemos lo mismo, pero con otras herramientas. Almacenamos datos, recuerdos, registros. Sin embargo, la esencia sigue siendo idéntica: proteger lo que no se puede perder. Los túneles, por tanto, son testimonios de lo que la humanidad teme y valora más: perder su historia interior. Y al observar esto, preocupación espiritual expresada en piedra, nos damos cuenta de que estos antiguos pueblos eran menos ingenuos de lo que suponemos.
Entendieron que la verdadera continuidad de la existencia depende no solo de sobrevivir al mundo exterior, sino también de preservar el alma colectivo. Cuando lo pones todo junto, la ingeniería precisa, el simbolismo profundo, lo intuitivo psicológico y la necesidad de supervivencia emocional, entendemos que los túneles revelan algo que trasciende el tiempo. La humanidad es una especie que excava en busca de sentir, no solo para protegerse. Cada corredor es una pregunta, cada descenso, una entrega, cada regreso a la superficie, un reconocimiento. Los túneles no son solo reliquias arqueológicos, sino metáforas del viaje espiritual que hemos recorrido desde que existimos. Y así, os dejo con el último portal antes de cerrar. ¿Y si lo que protegen los túneles no fuera solo historia, sino memoria, profundidad de quienes estábamos destinados a ser? Hay un momento, al final de cualquier descenso profundo, en el que nos damos cuenta de que lo que buscábamos bajo tierra nunca estuvo ahí, siempre estuvo dentro de nosotros. Cuando los arqueólogos llegan al final de un túnel europeo, a menudo solo encuentran silencio, piedra y oscuridad, pero es precisamente en este vacío donde se revela el significado, porque el underground no habla a través de objetos, habla a través de lo que despierta. Y así miramos estos 9.400 kilómetros de corredores ocultos, nos damos cuenta de que cada el metro nos acerca a una verdad esencial. La humanidad nunca ha acabado para escapar, excavado para recordar. El Tulos Neis no son testigos de una civilización perdida, sino de un estado interior que todavía sabemos. La necesidad ancestral de preservar el alma cuando el mundo se vuelve demasiado incierto. Y tal vez por eso, abarcan tantas regiones y tantos siglos, porque cada generación sentía de alguna manera que había algo demasiado precioso para ser dejado en la superficie, algo que necesitaba mantenerse en la oscuridad para volver a florecer en la luz, como semillas dormidas en inviernos profundos, esperando el momento exacto para renacer, y a medida que regresamos lentamente a la superficie, dejamos atrás no solo piedra y silencio, pero también las capas de nosotros mismos que necesitaban ser retiradas. La tierra es una maestra amable. No requiere prisa, no requiere respuestas inmediatas. Ella solo ofrece profundidad. Y mientras cruzamos estos caminos cavados por las manos que ya no están aquí, nos damos cuenta de que nosotros también estamos hechos de capas, algunas frágiles, otras antiguas, otras aún desconocidas. Es en este punto del viaje cuando surge una suave, casi imperceptible comprensión. Los antiguos tal vez buscaban no solo sobrevivir, sino también recordar. Recuerda quiénes eran, recordando lo que sabían, recordando lo que temían y lo que amaban. Asimismo, cuando hoy estudiamos estos túneles, estamos haciendo lo mismo. No queremos simplemente explicar pasado, queremos entender lo que todavía susurra a nuestro espíritu. Hay descubrimientos que revelan hechos, hay otros que revelan personas, y algunos, como esto revela el alma humana misma. Entonces, cuando cierras los ojos por un momento, puedes notar algo familiar, uno sintiendo que has estado en silencio antes, has caminado por pasillos internos, ya llevaba recuerdos que no podía nombrar. El subsuelo que exploramos en esta historia es solo un reflejo del subsuelo que existe dentro de cada uno de nosotros. Un lugar de colección, escucha, renacimiento. Un lugar donde el tiempo deja de ser cronológico y se vuelve emocional. Y ahora, cuando emergemos juntos, se forma un pensamiento con la suavidad de una memoria antigua. Tal vez lo que la arqueología llama túnel, la espiritualidad lo llama camino. Quizás lo que llamamos oscuridad sea solo el espacio por donde entra la luz. Se reorganiza antes de regresar. Quizás lo que llamamos misterio es precisamente lo que todavía no hemos tenido el coraje de comprenderlo. Si este viaje ha tocado algo dentro de ti, regístrate y síguenos. Tu alma puede estar recordando el camino. Y os dejo con la última pregunta, la que permanece incluso cuando todo lo demás se desmorona. Cállate. ¿Y si lo que llamamos el final es solo el comienzo de un retorno que el alma nunca hará? ¿Dejó de hacerlo?